Profesora, ¿qué tal? ¿Me escucha? Profesora, ¿me escucha? Profesora, ¿me escucha? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profesora, ahora sí la escuchamos. Ok, ok. A veces el teléfono me tiene una clave de seguridad y si vuelvo a entrar más tarde en tiempo, no me oyen. O sea, es como que bloquea el audio. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Si ya están entonces todos preparados, tú me querías decir algo, Eduardo querido, dime. No, profesora, disculpe, dejé abierto el micro y se escuchaba el No, audio. no hay problema. Lo que les estaba diciendo que no me estaban escuchando y que ahora yo les voy a volver a repetir es que muchísimas gracias por la flexibilidad. Yo estuve con un justamente trámite en la parte legal, con una causa, tuve que venir corriendo porque tuve que suplir a un compañero y bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias como siempre. El grupo muy contemplativo con eso, así que bueno, muy amables y gracias por estar aquí. Y les estaba planteando a ver si habían tenido la posibilidad de ver el material y ver el ejercicio. Cuéntenme a ver cómo les fue con las preguntas. Yo le envié a Eduardo unas preguntas, le envié los materiales también que me solicitaron de justamente Víctor Guerra, que habíamos estado platicando sobre él, del colega mío. Sí, profesora. ¿Cómo les fue? Sí, Sí, no dime. les pude enviar, profesora. La plataforma la estamos modificando y justo entre Ajá. ayer y hoy se nos cerró. Así que yo calculo Ah, que lo que no hay voy a hacer problema. es se los voy a compartir mañana para que lo tengan el jueves. Bien, bien, perfecto, perfecto, ok. Bien, entonces vamos a iniciar directamente con justamente lo que habíamos quedado, no hay ningún problema. Lo que habíamos quedado en justamente la clase pasada, ¿ok? Si les parece bien, hacemos eso. Comenzamos con todo lo que está involucrado en cuanto a la temática que yo les estoy compartiendo aquí, como ustedes lo pueden ver.
de mitos justamente del abuso sexual infantil. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Y empezamos. Yo ya me puse el cronómetro, vamos a hacer 1:30, ¿ok? Lo voy a marcar bien con el reloj, así no se les va muy tarde a ustedes tampoco la clase, porque ya justamente empezamos más tarde, así que vamos a poner el turbo. ¿Bien? Ok. Hay muchos mitos en todo lo que tiene que ver con el fenómeno de abuso sexual, ¿no verdad? Y es muy importante tener en cuenta varios aspectos en cuanto a este sentido, o sea, todo lo que en realidad las personas configuran como fantasías, ideologías o culturalmente costumbres de pensar el fenómeno del abuso. Toda actividad sexual que un adulto impone, ya sea con engaños, chantaje o fuerza, a una persona que no tiene madurez mental o física para entender de qué se trata lo que están realizando y lo que se le está pidiendo, ¿ok? Eso es claramente la definición de lo que configuraría el abuso. Mitos y realidades del abuso sexual infantil. Es un mito. Los que abusan de los niños son todos desconocidos. Mito. El abuso sexual se da en lugares apartados y oscuros. También es un mito. En realidad está confirmado que se suscita en momentos casi flash, donde en realidad nadie se entera que está sucediendo, y en esas circunstancias es donde se da, diríamos, la situación abusiva o de maltrato al menor, ¿ok? Solo las niñas son víctimas del abuso. Esto también es un mito muy común, que en realidad se piensa cuando en realidad no es tal, no es así. Hay un porcentaje, por supuesto, menor de niños varones, pero también son víctimas del abuso, ¿sí? Ocurre siempre en casa del agresor. Eso también es un mito, es falso, no es así, no siempre. Los niños suelen inventar historias en las que alguien trató de abusar sexualmente de ellos. De vuelta, vieron, aparece la construcción de lo que vendría a ser la mentira o el engaño, que es, como ya lo estuvimos viendo, totalmente impensable de alguna manera y no presente en la mentalidad infantil. Los alcohólicos son, de alguna manera, los drogadictos y los enfermos, los, diríamos, principales causantes de este tipo de patologías. No necesariamente, en realidad, abusadores podemos tener personas inclusive que no consuman problemáticamente sustancias. El abuso sexual siempre es a la fuerza, tampoco de alguna manera es real, esto es un mito también. Recuerden que siempre estamos hablando de situaciones que involucran la confianza y la confidencialidad entre el abusador y el abusado. Los homosexuales son más propensos al abuso sexual, eso también es un mito, es un disparate, y en realidad vendría a ser, no deja de ser, diríamos, un escarnio público de la diversidad sexual, ¿no verdad?, asociada al abuso sexual infantil. Si hubiera abuso sexual, nos daríamos cuenta. No necesariamente. Hay casos que en realidad está estudiado científicamente, se descubren recién a partir de 6 o 7 años, cuando el niño no está debidamente educado en la prevención y no está capacitado para poder avisar que realmente está siendo abusado. No son frecuentes, eso no es cierto, ya lo estuvimos viendo. Acuérdense que de 3 casos, por lo general tenemos 2 que ya han sufrido algún tipo de violencia sexual. Solo se dan en hogares muy pobres o marginales, tampoco es cierto. El abuso sexual es un flagelo que atraviesa todos los niveles socioculturales, económicos, políticos y económicos ideológicos que puedan existir en la humanidad. No distingue de niveles. Los monstruos que más miedo dan no están debajo de la cama. Esta es una campaña que se realizó para chiquitos, ¿de acuerdo? A nivel internacional está muy interesante porque digo, está la imagen del monstruo, que en realidad tiene que ver con un par de pantalones, ¿no verdad? ¿Sí? Y podemos empezar a preguntarnos entonces qué pasa con los vínculos afectivos y el abuso sexual infantil. A ver, el abuso sexual infantil está involucrado dentro de la tipificación de delito sexual, ¿sí? Y es un delito sexual que involucra un vínculo de conocimiento directo. Mientras que, por otra parte, dentro de esos vínculos conocidos, entra también el vínculo intrafamiliar,
que también configuraría en los casos de abuso sexual infantil con vínculo intrafamiliar, delito sexual, y también entran casos sin vínculo entre la víctima y el victimario. ¿Qué quiere decir esto? Que los casos sin vínculo entre la víctima y el victimario en abuso sexual infantil, desde lo criminológico y desde lo victimal, son los menos. En realidad, los casos de mayor cantidad de tipificación en la parte de abuso sexual infantil tienen que ver con vínculos entre conocidos. Conocidos de consanguineidad, o sea, dentro de núcleo familiar, así como también conocidos de vecindad y de aproximación, ¿de acuerdo? Los casos menos comunes son los que están asociados a casos donde en realidad el victimario no es conocido de la víctima. Hay situaciones de abuso sexual infantil que están naturalizadas también desde el punto de vista cultural y antropológico a nivel universal, donde hoy por hoy la Organización, diríamos, Mundial de la Salud y la UNICEF lucha de manera constante contra estos fenómenos, como por ejemplo el casamiento con las novias niñas en la parte oriental. Ahí, por ejemplo, ven un fenómeno que está asociado directamente a todo lo que tiene que ver con vincularse o aproximarse a la población infantil, ¿sí?, con conductas totalmente abusivas y maltratadoras desde el punto de vista sexual, que de alguna manera las naturalizan desde el punto de vista cultural. Hoy por hoy se lucha contra este fenómeno y igualmente sigue existiendo. Las niñas novias son obligadas al matrimonio y hay 39.000 casos a nivel internacional y 140 millones de niñas son esposas. Sí, para el 2020 ya eran los cálculos que se manejaban que 140.000 millones de niñas iban a ser esposas de adultos. Fíjense ahí cómo está el fenómeno este del que hablábamos en la clase anterior, que está asociado a que según el nivel cultural, no el nivel, según el ámbito cultural y antropológico en el que yo me encuentre, es la tipificación que se puede hacer del fenómeno. Los delitos sexuales con vínculo conocido. El sujeto va a tener una relación de confianza con la víctima y existe una aproximación sucesiva a la misma. Frecuentemente se utiliza la seducción, o sea, la manipulación emocional, ¿sí?, para lograr el acercamiento sexual en los casos de abuso de menores. Recuerden que el fenómeno de la confianza es fundamental. De hecho, yo le he hecho algunas preguntas para que hagan sobre el caso que les envié. Existe una posición de poder frente a la víctima. Hablamos eso en la clase pasada, que el abuso sexual infantil es un delito sexual de poder, ¿sí?, y se fuerza a la dinámica del secreto. El contexto relacional donde se ejerce la violencia muchas veces refuerza la impunidad del maltratador o el victimario ante la víctima. Actualmente hay una película que están exhibiendo en Netflix que me parece muy interesante, que es sobre una clavadista, que seguramente la deben haber visto, es de producción mexicana, se llama, creo que El Clavado o algo así, o La Caída, me parece. Fíjense, porque es una película que trata la temática del abuso sexual a menores en situaciones de exposición extrema y de entrenamiento extremo cuando son niños o niñas que están siendo entrenados por entrenadores de alto rendimiento, y cómo ese contacto de la parte deportiva con niños en casos determinados hace que muchas veces pedófilos se acerquen, diríamos desde el lado de los instructores, ¿no, verdad?, lamentablemente, a maltratar y abusar de estos niños que son entrenados. Es una película interesantísima porque justamente desarrolla todo este elemento de la confianza, del acceso directo del maltratador a la víctima, etcétera, ¿no, verdad? Y lo ven claramente, o sea, la película exhibe claramente la vincularidad patológica, inclusive que pasa a ser primero de confianza extrema y después la víctima pasa a tener miedo, pasa a tener terror frente al victimario, y el victimario la amenaza con que la puede denunciar con otras cosas. Entonces, bueno, cómo muestra y despliega toda esta estructura, y cómo también muestra que muchas veces, por ejemplo, los ámbitos deportivos de alto entrenamiento olímpico, ¿sí?, los atletas, por no querer perder, diríamos, las premiaciones, permiten que este tipo de situaciones se susciten y se den y las habilitan. O sea, la víctima queda envuelta en esa manipulación y queda totalmente rehén
y el victimario queda en una posición de impunidad total donde no es cuestionado bajo ningún concepto, ¿no verdad? Los delitos sexuales con vínculo conocido no está asociado a patologías psiquiátricas del agresor necesariamente. La víctima no necesariamente experimenta estrés postraumático, porque en realidad muchas veces la víctima, como lo estuvimos viendo también, cuando son niños ni siquiera saben que eso es patológico e interpretan que es un trato extra positivo que se les está dando. Generalmente se observan trastornos depresivos y sobreadaptativos o adaptativos en el menor, o sea, los niños se deprimen, se angustian, pueden aparecer episodios de ansiedad, de tristezas no interpretables, ¿sí? Es difícil la detección por el perfil del agresor y la incredulidad del entorno empieza a crecer. A medida que ustedes vean que la víctima empieza a querer hablar, el entorno empieza a desconfiar de la víctima y empieza a compensar la posición del maltratador. O sea, no puede ser que piensen así de él porque él es incapaz de hacerlo, etcétera, y se da ese tipo de situaciones, ¿ok? Los delitos sexuales con vínculo intrafamiliar. Existe un traspaso sucesivo de los límites de la víctima. O sea, los límites no están. De hecho, los roles familiares están totalmente trastocados. El padre no cumple la función de padre, compite con el hijo a la par del hijo por el amor de la madre, y la madre no se comporta como una pareja con el padre, sino que lo trata como si fuera un niño. Entonces hay una deformación de los roles normales, ¿ok? Y eso genera problemas de comunicación y problemas de vincularidad. Existe reiteración del comportamiento en el tiempo, imposición de dinámicas del secreto, donde se instala el secreto y nadie puede hablar de lo que está pasando que es anormal, y reestructuración familiar en torno al abuso. Existe manipulación también de parte del autor y justamente, ¿no? Esto de esconderse atrás del núcleo familiar, argumentar que él siempre quiere lo mejor para la víctima, que él lo sobreprotege o que ella sobreprotege a la víctima, etc. Delitos sexuales con vínculo intrafamiliar también pueden determinar que se puede dar simulación o retractaciones, pueden haber simulaciones delictivas, donde en realidad el maltratador inventa que la víctima hizo algo para dañarla y cambiar así de esa manera la dinámica de la situación. Alto riesgo de embarazo, se dan también situaciones como por ejemplo el caso de este hombre sueco que se descubrió hace muchos años que tenía a sus hijas en el subsuelo de la casa presas sexuales y las embarazaba. Sin patología estructural en el agresor, puede no haberlo o no necesariamente, pero sí extremo autoritarismo y roles sexuales estereotipados dentro del núcleo familiar. Nos encontramos con un agresor totalmente machista, en una posición de mucho dominio, de mucho control, manipulador, violento psicológicamente, ¿no verdad? Ocupando roles de estereotipo muy fijos, poco reflexivo, adaptativo frente a los problemas. Por cada delito denunciado, 12 quedan en la impunidad. ¿Ok? O sea, imagínense esto lo que significa, ¿no verdad? Bien, acá esto lo pueden ver después, posteriormente, sí, que son unos cuadros que les puse. ¿Qué pasa cuando el delito sexual no involucra vínculo entre la víctima y el victimario? Utilizan la fuerza e intimidación como una forma de cometer el delito. Ocurren más frecuentemente en lugares aislados. Las víctimas son generalmente mujeres mayores de 12 años, ¿sí? Y las víctimas presentan frecuentemente estrés postraumático, ¿ok? Y la detección puede ser por presencia de lesiones físicas. El delito sexual sin vínculo, en realidad en la mayoría de los casos, en un 80%, configuraría violación, no abuso sexual, ¿ok? Pero en el 20% restante puede configurar un abuso sexual, por ejemplo, con una persona que va a hacer un mantenimiento dentro de una casa y encuentra una criatura y se aprovecha de ese menor adentro de la casa, ¿ok? En un descuido, y eso configuraría de alguna manera delito sexual sin vínculo dentro de un medio privado, ¿sí? Pero no estaría configurando abuso sexual infantil porque el niño no conoce a su agresor, ¿ok? La familia, en los casos de delitos sexuales sin vínculo también, o figuras significativas, apoyan a la víctima, ¿sí? O sea, cambia, ¿vieron? O sea, cómo la dinámica victimal cambia de alguna manera según las características que tenga
diríamos, la tipificación delictiva, ¿no? La peligrosidad similar a sujetos que realizan otras conductas violentas, diríamos, aparece y es evidenciable. Hay mayor porcentaje de sujetos con patologías estructurales. Es muy común encontrar en tipificaciones de violaciones que el agresor tiene más una predisposición a tener retrasos, retardos, puede aparecer mucho eso, o pueden aparecer retardos, mejor dicho, retrasos no visibles, ¿sí?, en el abusador, ¿sí? Sujetos perpetradores reinciden con distintas víctimas, o sea, son reeditativos frente al acto criminal, y hay una dificultad de control social frente a este tipo de agresores. ¿Por qué? Porque en realidad el violador es un agresor sexual oportunista, y en realidad sucede en determinadas situaciones de manera aleatoria. Es muy difícil hacer una perfilación preventiva para poder evitar o bajar el número de análisis de este tipo de casos, de situaciones de estos casos. Hay variedades de abuso. Hay distintos tipos de abuso que tipifican igualmente abuso sexual infantil. Por ejemplo, existe la seducción, están las conductas de índole incestuosas, está la prostitución infantil, está el exhibicionismo, como estuvimos hablando las otras veces, el voyerismo, el mirar al niño cuando se está desnudando o está en el baño. ¿Sí? Está el manoseo o el froteurismo, frotarse contra el cuerpo del menor. Está el felatio y la observación de las partes íntimas, ¿sí?, con referencias verbales a determinadas partes sexuales del menor, ¿sí?, que también tiene que ver con una forma de manipularlo psicosexualmente al menor para que después haga cosas totalmente contrarias a las que corresponde que haga. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los aspectos conceptuales? Ok, me fui, a ver, aguárdenme un segundito, que creo que se desconectó. Está conectando de vuelta. Sí, se cerró el PPT, profesor. Sí, claro, porque no sé por qué me baja la señal y desconecta el chat, desconecta el Zoom desde la laptop. Aquí está entrando otra vez. Ahí ya entró. Ahí volvimos. Aguárdenme, aquí estoy. Ahora lo van a volver a ver. Ahora sí. Bien. Vamos a continuar. Perfecto. ¿Qué tenemos en aspectos conceptuales, no? Violencia sexual es toda actividad sexual no voluntaria, forzada mediante la violencia física o por cualquier forma de coerción, agresión o abuso. Implica la relación de sometimiento en que la víctima ha rechazado el acto sexual o no ha tenido capacidad de consentirlo. Invade el espacio físico y psicológico de la víctima, ¿no, verdad? O sea, esto es violencia sexual. Por eso, a ver, no necesariamente se requiere la figura de aproximación, manipulación o acercamiento a lo físico del menor para que configure violencia sexual, porque en realidad la puede configurar, ¿ok?, aunque no haya este tipo de contacto con el niño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, obligándolo a hacer determinadas cosas porque el niño sabe que si entra al cuarto va a estar el agresor. Entonces, o sea, esto ya está configurando un tipo de violencia sexual. Bien. A ver qué le pasa, porque a veces se tranca un poquitito. Ahí. Acá son puntos sobre qué es considerado violencia sexual en menores de edad, ¿sí? Y vamos a analizar cada aspecto. La seducción, persuadir o iniciar con promesas o engaños a un niño y tener relaciones sexuales con el adulto. O sea, ¿qué quiere decir? La seducción es la persuasión.
O sea, es el concepto de persuadir al menor para que el menor interprete que eso no es dañino ni le va a generar ningún tipo de problema para él y acepte cualquier cosa que le estén ofreciendo realizar. ¿Ok? Esta es una campaña muy interesante, como verán, hay un juego ahí de que cuando se apaga la luz aparece el abusador, que es visible a la oscuridad, pero no es visible de otra forma, ¿ok? Y ven cómo aparece esta cuestión del esconderse, ¿no? Del maltratador o del victimario. Incesto, relaciones sexuales practicadas entre padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos y sobrinos. Miren que el enlace tío-sobrino también es muy visto, ¿ok? En la parte de las figuras incestuosas se da muchísimo y aparece muchísimo. Prostitución infantil, cuando un adulto utiliza a niños para las prácticas sexuales, ¿sí? A cambio de un pago. O sea, ya ahí hay proxenetismo, ¿no? ¿Verdad? Que también aparece y que es muy común de encontrar y se ve. Inclusive se da muchísimo y es muy visible como una figura que está inserta, que inicia en la familia y que después hace que esos niños, esos menores, lamentablemente, vayan a parar a las redes de trata, ¿no? Donde está la explotación sexual infantil también, que empieza a aparecer mucho más, diríamos, instalada desde un lugar mucho más empresarial, ¿no? ¿Verdad? Esto también existe. Lo que le quiero decir con esto que es que esos niños es como que lamentablemente ya han sido preparados mentalmente en sus núcleos familiares para después pasar a la plataforma de más complejidad criminal, que es la de explotación y trata de menores. Y lo resisten lamentablemente como víctimas mentalmente porque están como acostumbrados de alguna manera a este disparate, ¿no? ¿Verdad? Voyerismo, o sea, ocurre cuando un adulto, ¿sí? Para gratificarse sexualmente, mira a un menor desnudo, ¿ok? Ahí lo tienen. El manoseo, que está también asociado al proteurismo, es cuando una persona adulta se frota, acaricia, manosea los genitales sobre el niño, sus genitales sobre el niño o toca las partes del menor. Felatio, cuando un adulto estimula los genitales del niño con la boca u obliga al niño a que le practique sobre las partes genitales al adulto el felatio. Acá también hay variaciones. Y lo que tienen que entender es que toque las partes genitales del adulto ya está configurando abuso. Porque muchas veces aparece este cuestionamiento de que si le toca los genitales al adulto, no necesariamente es abuso porque el adulto no lo está tocando al menor. Y no es cierto, porque como vimos, la configuración de abuso sexual infantil se centra en la obligación que genera por autoridad y poder el adulto sobre la mente del niño a que el niño haga cosas que no corresponde que tiene que hacer. ¿Ok? Recuerden eso siempre. ¿Cuáles son los indicadores conductuales en menores que han recibido o que uno puede sospechar que hayan recibido circunstancias de abuso sexual infantil? Indicadores del comportamiento, pérdida de apetito, rasgos anexógenos posteriores, bajo rendimiento escolar de alguna manera repentino. Cuidado, porque el bajo rendimiento puede ser bajo rendimiento, también tenemos en el caso principalmente del género femenino un altísimo rendimiento con excelencia. Porque en realidad, y no sé por qué, pero las niñas interpretan como que si cumplen con todos los laureles en la parte académica, diríamos, curricular, es como que evitarían que el maltratador las siga maltratando, ¿ok? Entonces, podemos tener o muy bajo rendimiento o muy alto rendimiento, y los dos pueden ser indicadores cuando estamos en un terreno de sospecha. Mala relación con compañeros, no se cambian de ropa interior, andan con la ropa interior sucia, ¿ok? Esto también es muy visible. En realidad el menor evita ir al baño para cambiarse la ropa interior o evita bañarse o genera infecciones genitales en función de toda la situación de abuso, pero a su vez por toda esta situación de no querer cambiarse para no estar en un lugar expuesto frente al abusador. Comportamiento sexual inadecuado a la edad, o sea, realizan cosas que no son esperables desde el punto de vista hipersexualizado para la edad que tienen. Represión a un estado de desarrollo anterior. Hay involución de desarrollo psicoemocional y cognitivo. Se comportan como niños mucho más chicos de la edad que tienen. ¿Ok? También ahí es interesante ver frente a qué tipo de personas lo realizan.
¿sí? Porque digo, esto es un indicador bastante interesante de comprender frente a quiénes hacen esto y por qué, o si lo hacen frente a todo el mundo o frente a qué circunstancias desarrollan estas conductas. Indicadores de conducta también tenemos tendencias suicidas en niños, yo he visto de todo, inclusive he visto niños hasta de 3, 4 años con tendencias suicidas, ¿ok? Por la depresión y las tristezas muy grandes que se agarran. Excesivo temor, no le gusta quedarse a solas con el agresor, ¿ok? Fugas crónicas, desaparecer de la casa, irse, perderse, tomarse buses interdepartamentales, irse al exterior, hacer cosas totalmente fuera de lugar, donde en realidad aparece algo que es muy llamativo en las víctimas, que es que parecería que no tuvieran miedo a que les pase nada. En realidad es como que, diríamos, no temen a que les suceda algo complicado, ¿no? O sea, el niño está tan adultizado frente al tema del maltrato y abuso sexual que tiene este tipo de vivencias, ¿sí? Expresión de la actividad sexual a través de dibujos o juegos, eso lo podemos ver todo el tiempo, ¿no verdad? Hay un video que si quieren después les puedo pasar, porque hay muchísimas campañas a nivel internacional contra el abuso sexual infantil, de una niña que se comporta como un robot. Es una campaña publicitaria contra el abuso sexual infantil de Australia, y la nenita es como una muñeca grande y dice y repite todo lo que el padre, diríamos, o el abusador le dice que haga, ¿ok? Y lo que está mostrando en realidad la campaña es como de alguna manera ellos, de una forma o de la otra, se terminan transformando en un títere, ¿sí? Psicológico y conductual de su abusador. O sea, en la mayoría de los casos uno puede ver al abusador en el abusado. Lo que pasa es que hay que, bueno, ahí se aprende, ¿no, verdad? Con la experiencia uno aprende a verlo, pero en realidad aparece muchísimo, ¿de acuerdo? Desde rasgos, comportamientos, gestos, actitudes, tonos de voz, es muy complejo, mucho más complejo de lo que nosotros creemos. ¿Cuáles son los indicadores físicos? Hay varios también. Dificultad para caminar o sentarse. Ropa interior manchada o rota, ¿ok? Picazón, dolor en zona genital, secreciones en vagina o en la zona del pene, dolor al orinar, mal control de los esfínteres, no controlan los esfínteres, tienen un problema de control de los esfínteres no esperables para la edad que tienen, ¿de acuerdo? Puede aparecer embarazo, puede aparecer APS en boca, manos y pies, esto también puede aparecer. ¿Qué significa la APS? La APS es un derivado de las SETS, que son las enfermedades por transmisión sexual, que pueden aparecer en boca, manos y pies, y es de alguna manera vendría a ser un herpes, ¿ok? Que puede aparecer en los pies, en las manos y en la boca. Inclusive se han hecho trabajos, me estoy volviendo a reconectar otra vez, se han hecho trabajos conjuntamente con equipos de odontología, donde en lugares que era muy difícil detectar si había abuso sexual infantil o no en los menores, trataban de detectar si aparecía APS en la boca de los menores, y ahí era cuando entrábamos nosotros a trabajar con la intervención. Esto se trabaja mucho a nivel interdisciplinario en comunidades muy grandes y muy complejas para poder detectar si hay abuso o no. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en realidad nosotros podemos trabajar toda esta problemática del abuso sexual de manera indirecta, captándola por otro tipo de indicadores que no sean necesariamente únicamente lo psicológico, sino que también podemos trabajar conjuntamente con equipos interdisciplinarios de abordaje. Aliento, sí, a lo que son fluidos, sí, como pueden ser fluidos vaginales o fluidos de secreción masculina. Muestra de cabellos genitales, la tricología, todo lo que vendrían a ser eczemas en el cuero cabelludo por tirones en el pelo o agarradas violentas del pelo. Eso también es un indicador físico y aparece mucho en niños que sufren abuso sexual infantil. Odontología forense, analizar todo lo que es la parte de odontología forense conjuntamente con el equipo odontológico, ¿ok? Cuero cabelludo dañado, lo que les acabo de comentar. Bien.
Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los indicadores del agresor? El agresor, en términos generales, tiene muchos indicadores y por supuesto que tienen que aplicar esto a las cosas, o a los, mejor dicho, los aspectos específicos de cada agresor, ¿no? ¿Verdad? Pero en términos generales pueden ser posesivos y celosos tremendamente con la víctima. Inclusive pueden desarrollar aspectos celotípicos, o sea, delirios celotoides, más del orden de los celos, de la posesión patológica, como si la víctima fuera su objeto más preciado. Niega al niño contacto social, no permite que el niño tenga contacto con nadie ni que nadie se le acerque. Acusa al menor de promiscuidad o de seducción sexual, dice que el niño provoca que el adulto haya hecho lo que hizo con él. Esto es muy común de ver también, cuidado. No se horroricen tanto porque esto de ella me provocó, aunque sea una niña, aparece muchísimo. O ella estuvo de acuerdo, aunque sea un adolescente, aparece muchísimo. Anormalmente atento con el niño, o sea, es como un foco vigía de todo lo que sucede alrededor del niño, es el que lo va a buscar, es el que lo lleva, es el que le compra las cosas, el que está en contacto directísimo con el menor. ¿Sí? Puede abusar del alcohol, de las drogas, puede abusar de sustancias, desde un punto de vista problemático con las sustancias, porque claramente los trastornos de personalidad tienen un tema con el control de los límites y también pueden tenerlo con el control de los límites frente al consumo de las sustancias, ¿sí? Tiene baja autoestima, ¿sí? Es una pobre relación de pareja, la mayoría de las veces tienen parejas en las que se llevan muy mal, tienen una mala comunicación con sus parejas, matrimonios no exitosos, ¿sí? Y creen que el contacto sexual expresa el amor familiar, o por lo menos lo expresan muchas veces de esa manera. ¿Ok? Les puede pasar que les digan, no me había dado cuenta, yo pensé que estaba cuidándolo, al hacerle eso, cuidado porque estos discursos aparecen. Y en el 90% de los casos no hay buena intención, claramente, ¿no? En el abuso sexual con niños, niñas y adolescentes, el abusador debe ser 3 o más años mayor que el abusado, ¿ok? En un pasado fueron 5, ahora ya se está hablando de 3. Debe haber un desequilibrio de poder entre el abusado y el abusador, que fue lo que vimos en la clase pasada. Que sea utilizado cualquier tipo de coerción por parte del abusador con el objetivo de obtener una satisfacción para el abusador. Que si el abusado está en una situación de indefensión, el abusador se aprovecha de esa situación. Y que el niño, niña o adolescente sea menor de 14 años. Luego de los 14 años hay un tema ahí que es medio complicado, que es medio como un gris, porque ¿qué pasa? No dejan de ser menores, pero puede aparecer esta cuestión de la habilitación. Cuidado con eso porque también es un engaño legal. Es una, diríamos, una muletilla para que ustedes no puedan hacer la intervención y procesar. ¿De acuerdo? La habilitación es muy relativa, porque siempre estoy hablando de menores de edad, y un menor de edad no puede razonar acerca de las consecuencias negativas o de las malas circunstancias que puede engendrar una situación de contacto de este tipo con un adulto. Entonces, frente a esa incapacidad de discernimiento, ¿sí? Y al no tener, por más que exista lo que se llaman, diríamos, las independencias diríamos, progresivas de los menores, por más que el menor sea muy maduro para 14 años y demás, no importa, sigue siendo un menor. Y ustedes desde el punto de vista de la figura del abuso sexual infantil se tienen que parar ahí para poder, diríamos, protegerlo. La negligencia también se considera un abandono, ¿sí? Cuando un padre guardián o de la persona a cargo del niño no se preocupa para atender las necesidades básicas para asegurar su bienestar, ¿sí? Esos casos, por ejemplo, la negligencia también configura un tipo de abuso o maltrato, porque en realidad hay un uso de la autoridad de poder frente al menor que no tiene manera de defenderse, de que no lo atiendan, no lo asistan y no lo traten, y queda totalmente propenso a que le pueda pasar cualquier cosa. Hay tipos distintos de negligencia. Está la negligencia física, la médica, la educacional y la emocional. Dentro de la física y de la médica nos podemos encontrar con, diríamos, situaciones donde hay abuso sexual infantil y no se lo asiste al menor.
Le pasa algo y tampoco se le da asistencia, ¿tá? Y termina derivando en casos mucho más complicados, ¿no es verdad? Esto se los dejo para que lo miren tranquilos ustedes. Hay maneras de identificar la negligencia infantil, ¿sí? Como por ejemplo, que el niño pide o roba alimentos o dinero de compañeros de clase, o sea, el niño trata de procurarse medios para poder conseguir lo que no les está dando en el hogar por derecho, ¿no? Carecen de cuidados médicos o dentales necesarios, carecen de supervisión adulta apropiada, reporta violencia familiar en el hogar, ¿sí? Hay problemas de alcohol en los padres en el hogar, abusan del alcohol o otras drogas, informas que no hay nadie en la casa para proporcionarle cuidado cuando el niño llega de la escuela o de la institución educativa, etcétera. ¿Ok? La negligencia, ¿por qué yo la separé aquí? Porque es como la puerta de entrada que ustedes tienen para ver uno de los indicadores de abuso más fuertes, que es la negligencia, y que se ve de manera muy directa, a pesar de que todavía ustedes no hayan tomado contacto con la víctima de forma ultra directa. ¿De acuerdo? Entonces es una manera de pesquisar que a través de la negligencia podemos olfatear que puede haber algo atrás y ahí entrar a la situación. Bien, vamos, ahora estamos en un total de 1 hora 30, ya que estamos avanzando, ¿ok? Porque yo puse para contabilizar. Vamos a tratar de hacer un pequeño, ¿les parece cortecito? Porque fue medio como fuerte y ya continúo con la segunda parte, hacemos 5 minutos, ¿les parece bien? ¿Sí? Y continúo con la segunda parte y seguimos hasta el final, porque yo tenía pensado poder hacer un corte con el ejercicio, pero si todavía no lo tienen, o sea, quizás lo que podemos hacer es un corte de 5 y después volvemos a retomar hasta el final. En esta oportunidad vamos a ir hasta, diríamos, gracias Eduardo, me pone la manito, vamos a ir hasta a ver, ya 22 horas de ustedes, ¿no, verdad? Eduardo, a ver si yo estoy confundida. ¿Profesora? Nosotros vamos con este curso hasta las 22 horas de ustedes, ¿no, verdad, querido? Sí, más o menos, profesora. Hasta las 23. No, 22 o Hasta las 23. 22 de ustedes. Sí, Ok, o sea, ahorita ok. son las 21, hay digamos como que 1 hora faltaría, más o menos, 45 Bien, minutos algo así. perfecto, Ajá. perfecto. Entonces vamos a hacer un cortecito de unos 5 o 7 minutos para que tomen algo, para que se Ya, distiendan y ya retomamos hasta el final. ya, profesora. Sí, sí, porque hay unos 40 minutos más todavía faltan. Está bien. Sí, Por sí. eso, claro, claro, y Ajá. no quiero que sea muy, porque es muy suculento todo y Ya, me ya está bien, falta profesora. todavía. Ujú. ¿Ok? Muchas gracias, estoy aquí conectada.
¿Sí me escuchan? Muy bien, vamos a retomar. Aló, aló. Ahora sí. Ok, vamos a continuar entonces. Tenemos el testimonio. A ver, aguárdame un segundito. Bien, vamos. Con la situación del testimonio pasan varias cosas, ¿no? ¿Verdad? Ustedes saben que estos casos son casos donde el tema del testimonio es muy delicado porque, a ver, primero el menor tiene que interpretar que le están haciendo algo que no corresponde, pero posteriormente, cuando lo interpreta, no quiere expresarlo porque tiene miedo a las represalias del maltratador, del victimario, etc. Entonces el tema del testimonio es un gran tema. Hay que saber, primero identificar los indicadores para estar seguros de que el menor está recibiendo una situación de abuso sexual infantil. Después que los identificamos, tenemos que contener al entorno del menor y encontrar a un adulto que lo pueda, diríamos, acompañar en el holding necesario cuando el menor declare. Y en tercer lugar, conseguir que el menor se pueda abrir y pueda contarnos lo que le ha sucedido. El relato. Algunos niños nunca relatarán el abuso. Desean proteger al agresor y sufren por la pérdida del vínculo afectivo. En otros niños, el relato es un proceso que se da por etapas y donde hay altibajos. Esto es algo fundamental. Muchas veces, se interpreta lo siguiente, se interpreta con que si el menor no relata en el momento que le pasó lo que le pasó, es que no lo vivió. Y eso es un error gravísimo de cometer por la parte técnica. Muchas veces lo que sucede es que no significa que porque no lo haya declarado, ¿ok?, en ese momento no quiere decir que no lo haya vivido. Lo que significa que puede declarar posteriormente lo que le pasó, ¿sí?, por un tema de procesamiento del postraumático. Todos procesamos nuestro postraumático de maneras diferentes. En unos pocos el relato es mucho más estructurado, ¿ok? Y en algunos, en la mayoría de ellos, el relato va a ser como disipado, como que quizás le dicen un día una cosa y el otro día después le dicen otra, etcétera. Esta es una campaña también contra el abuso sexual infantil, donde en realidad se representaba la disociación de personalidades del abusador. Se veía un tipo de, diríamos, padre de un lado y del otro lado el verdadero que, diríamos, aparecía dentro de la casa y las consecuencias que le generaba al niño, ¿no, verdad? Esto claramente refleja, diríamos, la estructura bifóntica o bifróntica que puede tener el maltratador. El maltratador siempre tiene, diríamos, una estructura de bifrontismo, o sea, aparece de una manera en un lado y es realmente de otra en otro, ¿ok? Eso lo van a encontrar siempre, que tiene que ver con justamente su trastorno de personalidad, ¿no, verdad? El relato del niño depende de la edad del niño, ¿ok?, el nexo que haya tenido con el agresor, esto es muy importante, la cronicidad del abuso, si se tipificó reiteradas veces y de manera crónica durante un periodo de tiempo determinado, las amenazas y advertencias respecto a la denuncia, el manejo del develamiento por parte de la familia, si la familia desea o no develar, el proceso legal y los eventos violentos asociados que pueda traer consecuencia el que el niño hable o no. Porque el niño es un niño, pero no son tontos. Ellos saben perfectamente bien cómo tienen que preservar a determinados integrantes en caso que no quieran represalias o problemas, etc. Muchas veces también lo que sucede es que el maltratador los amenaza, los acusa, entonces esto también influye muchísimo, ¿ok? Otra campaña más argentina del grupo Rana,
que dice: los verdaderos monstruos no habitan en los cuentos, ante el abuso infantil actúa, vieron esa cara, ¿no? El cuerpo perfecto, en un traje de smoking y la cara totalmente desajustada, ¿no? ¿Verdad? Bien. Las etapas del testimonio. Primero aparece la retractación. Es frecuente en el abuso intrafamiliar. Niños pequeños, menores de 10 años, niegan lo sucedido, dicen que ellos mismos mintieron y se quedan callados. Esto se ve muchísimo, principalmente esto de que se queden como con un mutismo y que digan: no, yo no lo hice, yo no lo dije, me equivoqué, dije mal, yo engañé a mi mamá porque le conté algo que es mentira. Eso parece muchísimo. En los adolescentes, el discurso fluido con disculpas superfluas de por qué habían denunciado, o sea, aparece toda esta cuestión de disculparse, de decir que no querían problemas, que no querían complicaciones, que ellos en realidad quieren al abusador. Esto se da muchísimo también. Involucran a amigos o novios para explicar las lesiones. Dicen que Mengano Sultano fue el que los lesionó para poder tapar o cubrir al maltratador y al agresor. La retractación también incluye que se da en víctimas y el adulto no ofensor cuando se han cumplido las amenazas del agresor, no hay contención o la familia no le cree al niño, o sea, ahí aparece la retractación, ¿no? El abuso fue muy confuso y hay sentimientos de culpa por la revelación. El tema aquí con la culpa, con qué es lo que va a pasar, porque aquí nos instalamos frente a un gran tema que es: a ver, el niño se anima, diríamos, a relatar su abuso, que fue abusado y que lo abusaron, pero el niño vive toda su vida con esas personas y tiene que volver a la casa con esa gente. Nosotros no. Entonces estos elementos no son menores, ¿ok? Los tenemos que tener bien en cuenta. Se dan presiones de parte de la madre o de la familia, las cuales aumentan si hay encarcelamientos, o sea, ni que hablar que si son casos que involucran procesamientos con prisión, es mucho más esto de la figura de la retractación. Inadecuado manejo de las instituciones, ha pasado un tiempo considerable entre la develación y la entrevista, eso malísimo, porque cuando el niño se decide a contar, tienen que actuar de manera inmediata en la parte judicial. Si dejan pasar mucho tiempo, eso se distorsiona, el abusador puede tomar represalias contra el menor, etcétera, ¿no? Demora el proceso judicial, el ofensor ha tenido tiempo de presionar con las consecuencias de la denuncia, etcétera. Para un adecuado manejo, las personas responsables deben conocer a fondo el desarrollo evolutivo de los niños, o sea, lo primero para poder trabajar en prevención contra el abuso sexual infantil es saber qué es lo esperable y no según el desarrollo evolutivo de los niños. El efecto del trauma en la memoria, porque claramente hay en el postraumático de un menor abusado una adulteración de la memoria a corto y a largo plazo. La dinámica de cómo funciona el abuso sexual infantil como dinámica psicológica y psicofísica, los indicadores, la sintomatología y las consecuencias, valorar la opinión de otros profesionales, la entrevista debe ser realizada por profesionales entrenados en espacios adecuados y filmando la sesión. Si tienen la posibilidad de pedir cámara Gesell, siempre es ideal, porque la cámara Gesell es una manera que nosotros tenemos también desde la parte psicológica de ampararnos, ¿sí?, frente a los testimonios del menor, cómo lo dijo, de qué manera lo dijo, lo podemos utilizar después como material con otros técnicos, etc. ¿Cómo abordarlo desde las potenciales víctimas? Y aquí llegamos al centro de la cuestión de la parte preventiva. ¿Cómo podemos abordar el abuso sexual infantil a partir del trabajo con las potenciales víctimas? ¿Cómo actuar frente al abuso sexual infantil? Propiciar confianza en los niños y escucharles, no enjuiciarlos, ni justificarlos, ni cuestionarlos desde el punto de vista adultocentrista. Tratar de entender qué es lo que nos quieren transmitir como niños. Creerle al niño, no ponerlo en tela de juicio ni sentirlo como que está siendo cuestionado. Reforzar su sinceridad, no hacerle sentir culpable. Expresarle afecto, hablar de lo ocurrido y hablar del agresor y preguntar a ver qué es lo que nos puede decir, ¿ok? Hay varias recomendaciones frente a este tipo de situaciones que después ustedes la van a poder leer.
¿ok? Que son muy importantes, que se las dejo aquí, ¿sí? Y hay mensajes para poder darle a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Como por ejemplo, mi cuerpo es mío, nadie debe tocarlo o mirarlo de una forma que me, de alguna manera, incomode, ¿sí? No tengo que guardar secretos de las cosas que hablan o hacen conmigo los adultos. Ahí pueden empezar a trabajar el distinguir entre el secreto bueno y el secreto malo, porque hay secretos que son buenos. ¿Qué quiere decir? Secreto bueno vendría a ser lo que no se cuenta porque se acuerda con los adultos de que no se cuente, pero digo, los secretos malos son los que nos hacen decir personas que nos hacen cosas y nosotros lo ocultamos, etcétera. Hay que trabajar todas estas temáticas con los niños, ¿no? Existen caricias buenas y caricias malas. Las caricias buenas son las que no me hacen sentir venganza ni temor. Las caricias malas son las que me hacen sentir miedo, las que me hacen sentir desconfianza de mí mismo, las que me hacen sentir malestar, etc. No debo ir solo o sola a sitios lejanos de mi hogar, siempre tengo que ir acompañado. Si le pasa algo a mis compañeros o me pasa algo a mí, yo debo pedir ayuda, o sea, empezar a desarrollar técnicas, ¿sí?, de abordaje de situaciones que puedan ser muy peligrosas desde este punto de vista, para que se empiecen ellos mismos a prevenir y a cuidar. No debo aceptar obsequios, dulces o regalos de personas extrañas, especialmente o a cambio de quien quiera que yo haga algo a cambio de ellas, ¿ok? Ahí también es, bueno, todo un tema, ¿no? Porque no solamente de extraños, sino también puede ser de gente conocida que a ellos por alguna razón no les guste. Hoy por hoy ya se está trabajando toda esta cuestión de trabajar en los niños y en las niñas la sensibilidad frente a los adultos que no les agradan por algo y que ellos puedan elegir si se acercan o no. Esto en Francia está muy desarrollado. Los niños no se dejan tocar ni besar por los adultos, y si hay algún adulto de los que no se quieran acercar, no habilitan el acercamiento. Y están habilitados desde el mundo adulto para que eso pase. Si me amenazan por obligarme a hacer cosas que no quiero, buscaré ayuda en cuanto pueda y de la manera más rápida. Si una persona adulta me pide que vaya con ella para ir a buscar algo, de alguna forma le pido a mis papás o a mis adultos referentes, no voy con el adulto. Si una persona que no conozco me pide ingresar a mis redes de internet, tampoco lo permito. Por supuesto, también se enseña con no ingresar a autos y a vehículos de personas desconocidas o personas conocidas que a ellos les generen mucha desconfianza, ¿sí? Aguárdenme que se me fue nuevamente la cámara. Aguárdenme. A ver si ahora sí. Sí, tengo la conexión a internet media baja, por eso ahora lo van a ver. ¿Lo están viendo ahí? Sí, profesora, se ve bien. Muchas gracias. Bien, ahora sí. Ok, continuamos. El abuso sexual es un problema que afecta a muchas niñas, niños y adolescentes. Por lo mismo, debo hablar del tema con mis amigos, con mis allegados, con mis padres y con mis maestros. ¿Ok? Esto es fundamental de tener en cuenta y difundir como tema. No instalar sobre el tema un tabú, ¿ok? Porque eso genera una problemática inhabilitante para estas situaciones. Bueno,
De niño era muy solitario, veía a mis compañeros como enemigos sin darme cuenta que el verdadero enemigo estaba dentro de mí mismo, ¿no, verdad? Esto es una frase, ¿sí? Bueno, de un caso, ¿ok? Y aplica tanto para el maltratador como para la víctima, ¿sí? Son situaciones de violencia que marcan a las personas de una manera muy adulterada y hoy por hoy es verdad que en maltratadores se está trabajando muy poco porque es muy complejo, porque de hecho tienen una psicopatología clínica muy complicada donde en realidad no, diríamos, no habilitan ser abordados, ser intervenidos, o sea, no quieren una mejoría, en realidad lo que ellos quieren es que uno les pueda aliviar la presión que les genera el malestar que le ha generado el hacer lo que han hecho, ¿ok? No hay una posibilidad de rehabilitación en ese sentido, pero es cierto que el abuso sexual infantil como flagelo genera marcas en las dos partes, ni que hablar, ¿no? En la víctima ni que hablar, en el victimario también lo genera, y hay que trabajar con las dos partes. Igualmente, al día de hoy todavía no se consigue desarrollar demasiado, si diríamos, la parte del trabajo con maltratadores, justamente por esta inhabilitación de la rehabilitación que tienen a futuro, pero también es importante poder hacer abordajes en esta línea, ¿no, verdad? Para un tema de análisis científico, de prevención para las víctimas, etcétera. Bien, consecuencias del abuso sexual en la dimensión emocional: sentimientos de tristeza y desamparo, cambios bruscos de estados de ánimo, ¿sí? Temores diversos, vergüenza y culpa, sentimientos de ansiedad no explicables, o sea, diríamos, el paciente no tiene abscesos de ansiedad o disrupciones de ansiedad o ataques de pánico que no entendemos, ¿sí? Dimensión cognitiva, bajo en el rendimiento escolar o muy alto, ¿no? Dificultad de atención y concentración, o sea, ahí tenemos todos los trastornos por déficit atencional, ¿sí? Y desmotivación general o abulia, apatía, etcétera. Conductas agresivas, rechazo a figuras de autoridad, hostilidad y terror frente al agresor. Eso aparece muchísimo como la dimensión conductual de comportamiento, ¿sí? O sea, cuando vean que es como que rechazan al agresor, pues pueden pasar dos extremos y acá viene la dificultad clínica de identificar. Pueden tener una sobreidealización dimensionada ante el agresor o pueden rechazarlo totalmente y no querer ni que se acerque. Pueden pasar esas dos antípodas y las dos antípodas comportamentales tienen que ver con este punto, ¿ok? A nivel emocional de vuelta, pero a largo plazo, perdón, a mediano plazo, de 1 a 3 años posteriores al acontecimiento, tenemos depresión, ¿sí? De alguna manera, trastornos de ansiedad más instalados, trastornos del sueño, terrores nocturnos, insomnio, trastornos alimenticios, disociaciones, ¿ok? Ideaciones delirantes, comportamientos suicidas, no respeto de, diríamos, los límites frente a la vida y la muerte, etc. Con respecto a la parte cognitiva, ¿qué tenemos? Trastornos de aprendizaje, ¿sí? Y repeticiones escolares. Eso aparece muchísimo. Cuando vean que tienen un paciente, niño o adolescente, que repitió algún año, traten de preguntarle ese año qué pasó, porque muchas veces los causales de las repeticiones de años en las escuelas o en los liceos tienen que ver con este tipo de fenómenos, ¿ok? No necesariamente, pero puede pasar. Fuga del hogar como dimensión conductual, desórdenes escolares, consumo de sustancias, consumo de drogas, delincuencia juvenil, que puede aparecer también, interés excesivo por juegos sexuales, masturbación, conductas sexuales totalmente desalineadas y no esperables para la edad evolutiva y cronológica del menor o del adolescente. A nivel de la dimensión emocional, baja autoestima y pobre autoconceptualización, disfunciones sexuales, depresión, trastornos emocionales diversos, sentimientos de ser diferente a los demás. Eso también pasa. Enrarecimiento de la personalidad. Es muy común encontrar en los mensajes de las víctimas y los víctimas de abuso sexual infantil esta sensación de que son extraños, son distintos, que nadie los entiende,
que no son iguales al resto, etc. Fracaso escolar a largo plazo, promiscuidad sexual en la dimensión conductual, puede aparecer prostitución, puede aparecer claramente instalación de conductas adictivas de manera cronificada, inadaptación social y relaciones familiares conflictivas, claramente, y bueno, la repetición transgeneracional en este sentido nuevamente, ¿no verdad? Bien. Hoy estoy dándoles todo de golpe. Este se los dejo para que los miren, porque son más de lo mismo, pero más especificado. Bueno, hay preguntas facilitadoras que en realidad nosotros podemos aprender a hacer para podernos acercar a los menores, que tienen que ver como, por ejemplo, te veo preocupado, cómo van las cosas en tu familia, cómo van las cosas en tu casa, hay algo de lo que te gustaría hablar, ¿sí? Por ejemplo, ¿has sentido miedo últimamente? ¿Qué te ha generado miedo? ¿Tienes sentimientos de amenaza frente a tu núcleo familiar? ¿Qué puede habértelo generado? Todos sus integrantes de la familia están bien, te das con todos, con alguno hace tiempo que no lo ves. Hay una cantidad de preguntas llave que nosotros podemos utilizar para podernos ir acercando a una aproximación, diríamos, primaria frente a este tipo de casos, ¿no verdad? El peor error es no hacer nada, ¿sí? Por creer que es poco. O sea, siempre en estos casos es fundamental hacer algo, fundamental y central, ¿no verdad? Si no hacemos algo, es ahí justamente cuando estamos realmente fallando. Cualquier algo que hagamos siempre va a ser más fuerte y más fundamental en la vida y en la historia de vida de estos niños y adolescentes que el no haber hecho absolutamente nada. Bueno, bien, el abuso sexual infantil tiene uno de los indicadores prínceps, que es los TCA. Los TCA son los trastornos de conductas alimenticias y aparecen mucho y están muy asociados a, diríamos, indicadores de presencia de abuso. El TCA constituye un grupo de trastornos mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimenticia. Ustedes saben que el consumo de alimentos está asociado a la figura materna y cuando hay una situación de abuso sexual infantil instalada, el niño o el adolescente identifica que hay una problemática con la figura emocional materna. ¿Por qué? Porque es la madre, esté involucrada o no, la que de alguna manera el niño interpreta que no lo protegió. Entonces, ahí de manera inmediata y automática va a ser una alteración en las conductas alimenticias, por falta o por exceso, o comiendo muchísimo o directamente dejando de comer, ¿ok? Las actuales clasificaciones de las TCA incluyen la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, y otras alteraciones menores específicas como trastornos por atracón que también aparecen. Hay en el trastorno de las conductas alimenticias interacciones multicausales de factores biológicos, psicológicos, hábitos alimenticios, culto del cuerpo, preocupación por la figura, ¿no? Eso está todo. Pero recuerden que hay algo fundamental. El trastorno de alimentación incluye dos parámetros que son centrales y que están adulterados por el abuso sexual infantil. El primero es el esquema corporal, cómo la persona se ve frente al mundo y cómo se siente físicamente, que está alterado por el abuso infantil. Y el segundo es la alimentación, que es la madre, que es la figura materna protectora, que también está alterada a consecuencia de la situación del abuso. Acá está la etiopatogenia del TCA. Bien, y vamos a pasar, porque la etiopatogenia ya es más como diríamos el origen de por qué se gesta la patología de esa manera y no de otra, ¿no? Eso después lo pueden ver. Vamos a pasar a las características psicológicas, anorexia y bulimia. Ustedes saben que en los porcentajes de niños y niñas abusados hay más población de niñas que de niños varones abusados. Y las niñas generan, la mayoría de las veces en su adolescencia, patologías de límite o patologías de borde. Y la patología de límite o de borde incluye, desde el punto de vista psicopatológico clínico, la mayoría de las veces algún TCA, que puede ser anorexia o bulimia.
La anorexia está vinculada a la baja autoestima, al perfeccionismo, al autocontrol, a la obsesividad, a la ansiedad, al miedo a creer, a los problemas de autonomía y al narcisismo sano, que en realidad está afectado y está patológico. Las bulimias es la búsqueda de emociones, excitabilidad, falta de persistencia, preocupación corporal, impulsividad, violencia impulsiva a través del exceso de tamaño del cuerpo, baja autoestima e inestabilidad afectiva. ¿Qué podemos hacer? A ver, yo les traje lo del tema de los TCA para que vean una de las tantas variables a través de las cuales podemos analizar el abuso sexual infantil observado indirectamente en otros escenarios, mostrado de otra manera, ¿ok? Para que no queden pegados siempre a esto de que tiene que aparecer este indicador, porque muchas veces esos indicadores no aparecen, y si no aparecen no necesariamente quiere decir que no haya abuso sexual. Con respecto a las entrevistas, a los encuadres, es muy importante cómo instalar las entrevistas y cómo encuadrarlas con niños cuando hay hipótesis de abuso sexual infantil. Aquí tenemos, por ejemplo, las configuraciones de títeres. El títere trabaja muy bien con todo lo que tiene que ver con dispositivos en terapias que tratan de buscar si el niño ha sido maltratado o no. ¿Por qué el títere? Porque el títere, por varias razones. Primero, porque el títere desde el punto de vista morfológico es justamente nuestras manos, ¿no verdad?, adentro de un muñeco que se mueve y que cobra vida. ¿Ok? Hay todo un tema con las manos en la configuración psicológica de un niño con abuso. Por otra parte, ven que son seres diferentes que interpretan que tienen como una corporeidad, como que toman una vida, que pueden hablar con ellos, y ellos se animan a hablar mucho más que quizás que con nosotros mismos. O sea que el títere es una vía regia de acceso a toda la parte psicológica, traumatológica de niños con esta situación, ¿ok? Es muy interesante poder trabajar con niños con situaciones de abuso sexual infantil para poder también trabajar en prevención, para poder también trabajar en entrevista, ¿ok? Porque funcionan muy bien, principalmente cuando ustedes no los ven. Si trabajan con títeres, traten de evitar que ustedes sean vistos. Pónganse atrás de algún mueble y que el títere aparezca como independiente a ustedes, porque si no, si a ustedes los ven con el títere en la mano, ahí aparece una asociación psicológica del menor del adulto manipulando a un ser más pequeño, ¿sí? Que tiene una asociación directa con lo que pasa entre él y el abusador. Entonces, eviten esa imagen. Si trabajan con títeres en clínicas con niños con hipótesis de abuso infantil, que no los vean a ustedes cuando están trabajando con el títere, ¿ok? Que el títere aparezca independiente, ¿sí? Se esconden atrás de un sofá, de un mueble, de una casita de muñecas, no importa. Pero el personajito, que es pequeñito, tiene que aparecer como con autonomía e independencia total del cuerpo de un adulto, ¿sí? Por más que estén jugando con ellos, ¿ok? Esto es un tip que les paso de muchos años de práctica trabajando en la temática, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las generalidades de la entrevista como herramienta en este tipo de casos? Se va a llevar a cabo en privado, aceptar las explicaciones familiares y evitar la confrontación dialéctica, actitud no punitiva o juzgadora, lenguaje comprensible en tono suave y normal, no insistir en preguntas que no quieran responder y asegurar la confidencialidad. Eso también es muy importante. Y acá entramos a otro terreno, que es, cuando el niño es chiquito, es importante decirle que ustedes no van a ir a contarle a quien ellos no quieran que se cuente. Es verdad que después si cubren algo, van a tener que comentarlo. Pero ustedes en ese momento le tienen que dar la seguridad y la preservación en ese momento y en ese espacio al menor. ¿Ok? Lo otro, ¿a quién le informo? Si al padre, a la madre, cuando por ejemplo quizás, o al tío, si el tío es el observado porque hay una hipótesis de abuso en el tío, ¿qué hago? No hago. Ustedes no tienen obligación ético, deontológica, moral de integrar al presunto maltratador en la entrevista. La preservación y el trabajo primario y fundamental que hay que hacer aquí es de preservación frente a la víctima y con la víctima. El maltratador o el presunto maltratador puede atenderse en otra parte,
eviten muchas veces tomar contacto directo con ellos porque van a tratar de ensuciarles las hipótesis que ustedes puedan tener, ¿ok? Pues estamos hablando de trastornos de personalidad, ¿no? ¿Verdad? Y no es tan simple. Realizar un examen clínico, ¿ok? Evaluar la gravedad, valorar el riesgo del menor, notificar el caso al servicio de la protección del menor, es una obligación legal y profesional, y establecer una intervención adecuada, ¿ok? Con contención, etcétera. Entrevista cognitiva, elaboración narrativa, podemos hacer la entrevista paso a paso, donde empezamos como de a poquito a ir avanzando sobre la temática. Estas son todas guías y entrevistas que pueden buscar, o si quieren yo se las puedo mandar. La guía de Pulilam está también, que es una guía para el terapeuta a ver qué es lo que va haciendo. Protocolo del Centro de Child Protection, que hay protocolos para poder trabajar en cuanto a estas temáticas. Protocolo del Children Advocate National, que también es otro protocolo muy importante, ¿sí? Y hay memorándum también para trabajar. O sea, hay pasos indicados protocolarmente y enunciaciones y comentarios y, diríamos, preguntas que se hacen por más que el niño sea chico, que en realidad siempre se hacen así para mantener un orden y para poder hacer una anamnesis clínica adecuada para después poder trabajar con otro equipo, porque este tipo de casos no los podemos trabajar nosotros solos, trabajamos con un equipo interdisciplinario y conjuntamente con la parte técnica médica también en la mayoría de los casos, ¿ok? La entrevista tiene que prepararse para hablar con los niños, ¿sí? Obtener información sobre las alegaciones, familiarizarse con temas que le ayuden a la construcción del rapport, o sea, de la contratransferencia y transferencia con el menor, reunir información de utilidad para clarificar detalles de la entrevista, hablar sobre las custodias, sobre el nombre de los familiares, sobre la situación en la que se encuentra en ese momento la familia, obtener la información de los servicios sociales, los informes policiales, hacer una red holding de contactos comunitarios y sanitarios en torno al menor para protegerlo. ¿Qué pasa con el tema de las grabaciones? Aquí con el tema de las grabaciones nos encontramos con una temática bastante compleja, ¿sí? Que es si habilitamos o no a que se den las grabaciones explícitas. Hay ventajas, ¿ok? El número de veces que el niño tiene que declarar estimula a los entrevistadores a utilizar técnicas apropiadas, permite revisar los resultados y es un instrumento para el proceso acusatorio, ¿ok? En algunos países está habilitado, en otros no. ¿Okay? Hoy por hoy aquí en mi país sí está habilitado y se hace en el entorno de la, diríamos, estructuración de las cámaras Gesell, ¿de acuerdo? Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Entrevistador o entrevistadores, ¿sí? Preferiblemente es interesante que haya un solo profesional. Si hay dos, uno conduce la entrevista y el otro toma notas y sugiere preguntas adicionales al final de la entrevista. Alternativa, y el equipo planifica la entrevista, tema a cubrir, pero solo un profesional conduce la entrevista. ¿Ok? Esto también lo tienen que saber porque es fundamental. Aguárdenme un segundito que yo voy a cambiar y tengo que ver cómo cambio. Bien. Las fases de la entrevista, ¿cuáles son? Introductoria, ceremonia de la verdad y la mentira, que eso se puede hacer como un juego con los chiquitos, establecimiento de las reglas, celebrar una entrevista práctica, introducción del tema, narración libre, interrogatorio y clarificación. Por supuesto, en el interrogatorio no es un interrogatorio, pero en realidad se trabaja con un pool de preguntas y respuestas para que el niño vaya contestando en cuanto a lo que quiera hacer, y cierre. Vieron que tiene un principio y un final, ¿no? Bien, tenemos una fase introductoria de aclimatar al niño al ambiente físico y al entrevistador. Tiene que conocer el ambiente, ponerse en el lugar, modelar una atmósfera relajada y paciente. Objetivo es situar al niño para que comprenda el contexto de la entrevista, el trabajo de la entrevista, explicarle por qué está ahí. ¿Por qué? Preguntarle primero si él sabe por qué está ahí. Y segundo, explicarle qué son ustedes, a qué se dedican y qué es lo que él puede hacer ahí junto a ustedes.
O sea, hablarle de lo que le pasa, de lo que no le gusta, etcétera, si hay algo que no le gusta. Anotar información identificativa de la cinta, presentarse al niño, explicarle finalidad del equipo de grabación, porque van a tener un equipo que va a estar grabando también, o va a haber un artefacto que lo vea grabando y tienen que explicarle, y permitir si desea que explorar la habitación y contestar las preguntas, permitirle que entre, si es cámara Gesell, que mire todo y si está de acuerdo con contestar unas preguntas que le vamos a hacer, ¿ok? Cuando son muy chiquitos lo toman como un juego y en realidad es algo que es mejor y es más protector para ellos porque evitamos el postraumático, ¿no verdad? Bien. Ceremonia de verdad mentira. ¿De qué se trata? Aguárdenme un segundo, por favor. Aquí estoy de vuelta. La ceremonia de la verdad y la mentira. Pedirle al niño que diga si una determinada afirmación es verdad o mentira. Terminar con el compromiso verbal por parte del niño de decir la verdad, o sea, que realmente siempre diga lo que realmente quiere decir, no diríamos lo que no es tan cierto para él. En realidad ustedes acá no están, diríamos, juzgando si el niño miente o no. Lo que ustedes le están enseñando al niño es que el niño diga lo que no se anima a decir, aunque sea verdad para él, que es muy diferente, ¿ok? No se le debe pedir al niño que defina qué es la verdad o la mentira. Lo que se le debe pedir es que diga lo que realmente quiere decir o siente querer decir. ¿Bien? Ahí está la clave. Establecimiento de las reglas. Explicar el derecho a contestar no lo sé. O sea, me puede contestar sí o no, o también me puede decir no lo sabe. Necesidad de corregir al entrevistador si manifiesta algo que no es cierto. Dar la oportunidad que demuestre que ha comprendido las reglas. Con alguna pregunta práctica que el niño no pueda saber, como por ejemplo, ¿cómo se llama mi perro? ¿Ok? Ahí están trabajando protocolo de intervención en, diríamos, el testimonio del menor. Celebrar entrevista práctica para completar el proceso de construcción del rapport, transmitir al niño que debe aportar una información detallada. Minimizar la utilización de preguntas específicas. Estimular al niño para que realice voluntariamente una narración elaborada de los hechos, o sea, que pueda contarlo como un cuento. ¿Ok? Hecho significativo reciente, que describa un suceso guionizado, ¿no? Debe contarlo todo, incluso lo que no cree importante, o sea, que haga como un relato. Lo ideal es que relaten, no que queden, diríamos, frases cortadas en el aire, porque eso es lo que importa para la parte testimonial de la parte de los juicios. ¿Sí? Introducción del tema. Se realiza con una frase de transcripción tipo, ahora es el momento de hablar también de otra cosa. Creo que ha pasado algo en tu familia. ¿Qué te parece si hablamos de eso? No mencionar a ningún individuo ni acción concreta. Evitar palabras como daño, malo, abuso u otros términos que estén proyectando los juicios del adulto sobre la situación del menor. Lo que yo les decía antes. Si el niño no responde a la invitación abierta inicial, intentarlo con frases cada vez más directas, con el objetivo de indicar la discusión sobre la cuestión fundamental que se quiere abordar. Vieron que es bastante complejo y hay que poder aprender a articularlo y a manejarlo bien, porque en el momento que ustedes están frente al niño se ponen nerviosos o se ponen mal y se les sale un poco todo de control. Una vez planteado el tema, el entrevistador invita al niño a realizar una narración libre de lo que pasó. Animar con comentarios abiertos, ¿y entonces qué pasó? Háblame sobre eso. ¿Qué te parece si hablamos sobre eso? Seguidamente se procede al interrogatorio y clarificación. Utilizar preguntas poco directivas. No dar, por supuesto, el significado de cosas, que ellos lo expliquen. Cuando dicen, por ejemplo, y jugamos al jueguito de pintar la pintura, hay que preguntar qué es eso. No dar por de maltratador.
distinguen una jerarquía de preguntas, ¿ok? De preguntas más abiertas a preguntas menos abiertas. Debe escuchar al niño y repasar mentalmente la información, tomar decisiones sobre plantear preguntas más abiertas o más cerradas según el momento que están hablando. Vieron que es todo una ingeniería perfecta, ¿no, verdad? De preguntas. Y el cierre se realiza volviendo a temas neutros, agradecer al niño que haya acudido a la entrevista, dar nombre y número de teléfono por si quieren contactar posteriormente por el caso que se esté trabajando. Bien. Acá entramos en qué pasa cuando se detecta un caso de abuso sexual infantil. Ya estamos trabajando en, diríamos, el ámbito del maltrato sexual infantil y la psicología forense, ¿no, verdad? Ahí nos vamos a encontrar con una realidad que tenemos que saber manejar. ¿Sí? Bueno, aguárdenme un segundito. ¿Qué hacer si se detecta un caso de abuso sexual? Sospecha. Vamos a primero analizar qué es lo que entendemos por terminología. Sospecha. Cuando a pesar de los indicadores y los indicios detectados a través de los mismos, la información disponible en el momento de la notificación no permite confirmar la certeza de malos tratos o abuso sexual infantil. Hay una sospecha, hay indicadores que apuntarían a eso, pero no estamos totalmente seguros. Certeza. Se configura cuando en el momento de la notificación se comprueba que hay indicadores evidentes de que una o más personas que están a cargo del menor le han maltratado o han abusado de él. Y ahí es cuando se confirma. Procedimiento. La comunicación a la justicia debe efectuarse a través de un informe escrito que tendrá las características siguientes. Será objetivo y muy técnico. Descubrirá los pasos de la intervención hospitalaria, expondrá diagnósticos sin expresar opiniones, será comprensible para todos, tanto para la parte jurídica como para la parte técnica especializada, y conducirá la máxima información posible. ¿Qué pasa con el tratamiento? Los objetivos terapéuticos, ¿qué hacemos después? Porque si ya se detectó, ¿cómo se trabaja con estos casos? Reconocimiento de responsabilidad. Llevarlo a precisar que subyace debajo del deseo de transgresión, ¿sí? O sea, trabajar con el menor todo lo que quedó por debajo, ¿sí? Del deseo de transgresión que significó el maltrato que le ejercieron. Es no complicado. Lo siguiente, muy complicado, pero este tipo de cosas se trabajan. Lo que pasa es que hay que ver cómo fue hecha la intervención, porque directamente proporcional, cuanto mejor fue hecha la intervención en una primera instancia con el niño, mejor va a ser el postraumático porque va a ser menos, gracias a que la intervención fue buena y a tiempo, y ustedes con un postraumático manejable van a poder trabajar muchísimo mejor el tratamiento post-evento traumático. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver con esto? Trabajar el malestar, el sometimiento a la humillación y la aparición de la verdad y la culpabilidad en el niño. Nada más y nada menos, ¿no? ¿Cómo se hace la intervención dentro del tratamiento? Mejorar las dificultades individuales, la posibilidad de autoayuda, la salud física y psíquica, mejorar la calidad de vida del individuo, mejorar la dignidad, la aceptación de la conducta infantil, la receptividad a las necesidades infantiles, mejorar los conflictos familiares, establecer interacciones positivas intra y extrafamiliares, etc. Mejorar la comunicación en el núcleo familiar. Mejorar la problemática, diríamos, a lo socioeconómico, a nivel educativo, etcétera. Mejorar la problemática sociocultural en las actitudes educativas y sistemas estimulativos del menor de ahí en más, porque en realidad, ¿qué pasa? Cuando se captan situaciones de abuso sexual infantil y se empiezan a trabajar, nos encontramos que el niño después empieza a tener patologías educativas, y eso también es muy común de ver. Entonces hay que ver cómo, diríamos, reinsertarlo en el sistema educativo. Tratamiento psicológico complicado y muy
multidisciplinario. Pasos a seguir: evaluar la naturaleza del abuso sexual, identificar si ha dado dentro o fuera del contexto familiar, garantizar la seguridad del niño y tratamiento según el nivel de desarrollo de la víctima. Los modelos de tratamiento son variados y están en controversia. Los elementos claves que se deben identificar son la percepción y atribución del abuso sexual, que tiene una implicación importante. Bien, y después tenemos conductas individuales, ¿tá? Disminuir la culpabilización, aprender a retribuir la responsabilidad frente al perpetrador, ¿sí? Hay terapéuticas flexibles, ¿sí? Que tienen que ver con esto de, bueno, cómo trabajar las lesiones, ¿no, verdad? Tenemos también dispositivos grupales, ¿sí? Donde podemos trabajar con todo lo que vendrían a ser los testimonios de los menores en los dispositivos. En dispositivos grupales también se trabaja todo este tema de la humillación y de la impotencia frente al maltratador a través de juegos. Son todos dispositivos ultra especializados que se trabajan con chiquitos que han sufrido la situación de abuso sexual infantil constatado. Pronóstico, factores de buen pronóstico, sí, tener estabilidad familiar, tener conductas estabilizables en la parte de grupos terapéuticos, implicación en la familia con el grupo terapéutico. Los factores de pronóstico reservado o pronóstico difícil es edades tempranas, ser abusado por un miembro de la familia o algún conocido, abuso sexual reiterado y grave, grado de violencia elevado, coitos completos, el sujeto responde negativamente cuando se descubre el abusador, depresión, baja autoestima, esos estarían marcando indicadores negativos. Hay algo que tiene la víctima que es justamente su capacidad de resiliencia, y yo lo que creo que cuando trabajamos en estos casos de abuso sexual infantil tenemos que apuntar a trabajar desde la esperanza y la resiliencia. ¿Sí? Existen muchos síndromes en la víctima de abuso sexual infantil. Uno de ellos tiene que ver justamente, no en vano, con el síndrome del ángel de Perrone, que es un argentino que trabaja justamente con la identificación de la aparición en la fantasía de estos niños de seres angélicos que vienen a salvarlos o rescatarlos en el momento que nadie los puede escuchar o nadie los puede ver. ¿Qué es lo que está marcando este síndrome del ángel? La existencia natural en todos nosotros como seres humanos de la capacidad de la resiliencia y de poder volvernos a parar sobre una situación desastrosa, una situación cuasi de guerra, sobre la historia de vida de un niño, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenemos que aumentar la empatía, promover la resiliencia, ¿sí? Y entender que la víctima quizás tuvo la desgracia de pasar por lo que pasó, pero si es resiliente va a poder obtener una recompensa de lo que le sucedió por más marcado que haya quedado. Y ese es el beneficio extra, como le digo yo, que tiene la víctima. Ese es el plus que la víctima desarrolla para transformarse en sobreviviente y que después la hace tan fuerte y tan poderosa. Por supuesto que esto no justifica los actos a los que le hayan sometido, que son tremendos, pero es, diríamos, una manera de pensar a la víctima desde la esperanza y no pensarla desde un lugar oscuro donde se va a quedar para siempre después de lo que le hicieron de víctima, sino pensarla como sobreviviente y como ser que se supera. Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagamos nada. No se olviden de eso también cuando estamos trabajando en este tipo de casos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la presentación del día de hoy. Fue muy completa, pero también fue media densa porque había mucha información de indicadores, materiales, la parte legal, que también es muy, a veces pesada, ¿sí? Para la próxima vamos a continuar con todo lo que es la parte de testimonio, pero cómo lo manejan en caso de chiquitos con capacidades diferentes, que tenemos casos de chiquitos down o chiquitos con otras problemáticas con abuso sexual infantil, y niños que no tengan una discapacidad como estas capacidades distintas, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo podemos hacer la comparación? Porque muchas veces hay muchos colegas que me han preguntado, bueno, ¿cómo hacemos en casos donde tenemos abuso sexual infantil en niños con capacidades distintas? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se pericia? Así que vamos a estar trabajando sobre esas temáticas. Eduardo, no sé si hay preguntas o alguien tiene preguntas. No, profesora, no tengo preguntas aquí, gracias.
sé que es tarde, que hicieron el esfuerzo de mover el horario, así que yo por lo pronto los estaría dejando liberados. Y quizás, Eduardo querido, a ver si para la próxima ya pueden tener el ejercicio, ¿te parece? Ay, muchas gracias, Olivia, por las manitos. Sí, El profesora, yo ejercicio, mañana les voy a pasar por WhatsApp en lo que recuperamos la plataforma y la actualizamos. no hay problema. Mira, a ver, quiero explicarle a todos esto. No se hiperdramaticen con el ejercicio. El ejercicio es para que lo lean, lean las preguntas y traten de sacar ideas y conceptualizaciones acerca del ejercicio y después lo podamos compartir entre todos. La idea es poder aprenderlo, no va a tener calificación, o sea, no se frustren antes de empezar, ¿ok? Sino que déjense librados a su percepción de lo que, diríamos, les genera el caso, les transmite el caso, porque a mí lo que me interesa es que trabajen esa contratransferencia. Bien, después la ponemos en común entre todos y entre todos interactuamos sobre esa temática. Y posteriormente seguimos con la temática de cierre que va a estar relacionada justamente con casos especiales, ¿sí?, de abuso sexual infantil en niños con capacidades diferentes y circunstancias especiales, ¿ok? A ver cómo ustedes lo pueden trabajar, cómo los pueden periciar, cómo los pueden, diríamos, percibir a través de indicadores, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, quedamos así entonces, queridos, nos vemos, me hace Olivia los deditos para arriba, les mando 1000 bendiciones, gracias por la modificación de horario, no les quiero robar más tiempo porque sé que están más tardes. Adiós, Olivia. Ok, muchas gracias por la atención, sé que es un tema dificultoso, voy a estar mandando los PPTs, así que los van a ver en sus domicilios también, los pueden releer, me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Envié material que me solicitaron, los envié todo por mail, lo tiene todo Eduardo en adjunto, protocolos para adolescentes, gracias Irene, para detección de indicadores de abuso sexual infantil en adolescentes, así como también los materiales del profesor Víctor Guerra. Así que bueno, estamos en contacto y ya nos estaríamos viendo entonces, Eduardo, querido, el jueves, ¿no, verdad? Sí, profesora, el jueves. Perfecto, en la hora de siempre, ahí sí, sin problemas, ¿ok? Gracias, profesor. Por favor, gracias a ustedes, que tengan bendecida noche, descansen, los quiero mucho, nos vemos el jueves entonces.